Básicamente esta técnica consiste en multiplicar ovejas. El objetivo es multiplicar las hembras superiores desde el punto de vista genético. Se identifican, digamos, ovejas que tienen algunas características de interés productivo superiores al resto de la población, y esas ovejas se pueden multiplicar mediante esta técnica mucho más que la reproducción natural, digamos. Y depende mucho de cada animal, pero 20, 30 o incluso capaz que 40 veces lo que normalmente se multiplica o se reproduce una hembra, que es un cordero por año, normalmente lo que se obtiene. Consiste básicamente en puncionar los folículos del ovario, es decir, obtener de los ovarios de la hembra donante las células femeninas, los gametos femeninos, los ovocitos. Posteriormente, en el laboratorio, luego que tenemos los ovocitos, utilizamos semen congelado. En este caso, los espermatozoides los unimos en cierta forma a los ovocitos, se produce la fecundación o la fertilización in vitro en el laboratorio, y posteriormente esos embriones que se producen ahí se desarrollan durante una semana en condiciones de laboratorio, básicamente con un medio adecuado de cultivo, una serie de condiciones que son específicas para los embriones. A los 6 días, como decía, o a los 7 días después que se produjeron los embriones, se transfieren a las receptoras, ovejas madres receptoras, que en cierta forma prestan su útero para llevar adelante la gestación. En la oveja dura 5 meses. Y llevan a término entonces esta gestación, nacen los corderos y estas ovejas receptoras también los crían. En este caso lo que se logró fue el nacimiento de 6 corderos, de 3 ovejas receptoras. Una de ellas tuvo trillizos, otra tuvo mellizos y otra tuvo un corderito. Nosotros además lo aplicamos en otra área de investigación, en la cual estamos trabajando también desde hace algún tiempo, que es la producción de animales clonados y de transgénicos, para lo cual es fundamental tener esta técnica previamente disponible. En Uruguay no estaba disponible la técnica, por lo tanto no podíamos avanzar hasta a estas otras tecnologías que mencionaba. Al tener la fertilización in vitro, digamos, puesta a punto, podemos entonces avanzar en lo que puede ser la clonación o la transgénesis, otras técnicas modernas mucho más complejas que la fertilización in vitro en sí. Debería basarse, nosotros en esto, vale la pena aclararlo, que fue la puesta a punto de la técnica. Esto debería asociarse a un programa de mejora genética. Entonces, para poner un ejemplo, un productor debería tener en su población de animales, en su majada, en sus ovejas, debería tener identificadas cuáles son los animales superiores desde el punto de vista genético, con alguna característica de interés productivo que quiera multiplicar. Entonces se queda con esas ovejas, las coloca en esta técnica y podemos multiplicar esas pocas ovejas superiores y de esa forma difundir esa genética masivamente en su majada o incluso vendérsela a otros posibles interesados. Una vez que son fertilizadas, ¿después requieren de un cuidado especial? No demasiado especial, es decir, después que el cuello de botella de la técnica está en la parte del laboratorio, porque imagínense que lo que debemos lograr son las mismas condiciones que existen en el útero materno, todo lo mismo debemos lograrlo en el laboratorio, con aparatos y equipos, es decir, es muy difícil lograr lo mismo que ocurre en la biología normalmente. Entonces, ese es el mayor cuello de botella, donde está la menor eficiencia de la técnica y donde nosotros estamos trabajando mucho. Después que se transfiere el embrión y que queda en el útero de la receptora, ahí es, digamos, su lugar natural. Entonces ahí es mucho más simple que pueda llegar a término y pueda desarrollarse hasta el nacimiento. En cuanto a alimentación y eso, no es lo mismo que... No, es lo mismo, pero obviamente hay que tener los cuidados que se deberían tener con todas las ovejas. Muchas veces no se tienen con el resto de las ovejas los cuidados que se debería en cuanto a la nutrición, a la sanidad y al manejo en general. Eso debe estar cubierto, debe estar obviamente asesorado por un veterinario que lleve adelante todo. Pero no necesita un cuidado sumamente especial que tenga que estar encerrada la oveja ni nada por el estilo. Los animales están a campo igual que el resto de las ovejas.